Buenas, buenas, bienvenidos a matemática número 18. Seguimos con las demostraciones y sin perder el tiempo vamos a poner en pantalla un lindo ejercicio que estábamos discutiendo por WhatsApp los otros días. Aunque WhatsApp es un poco inapropiado para hacer símbolos matemáticos, pero igual, digamos, por la matemática que tenemos que hacer, no tenemos que hacer ni integrales ni derivadas, es simplemente una cuestión algebraica, se puede hacer. Pero lo mejor es hacerlo en pizarra y exponer el tema. Veamos qué podemos hacer. A ver si nuestro lápiz óptico se despierta porque está ahí abajo. Ahí está. Bueno, hay un problema que había quedado en el tintero. Que bien, si bien lo demostramos por el absurdo, pero ahora quiero hacerlo por el método directo. Igualmente voy a hacerlo de las dos formas porque la discusión por WhatsApp nadie la vio. Eh, es un teorema, una propiedad, algo general que siempre se cumple y siempre se cumplirá por los siglos de los siglos. Por eso las propiedades trascienden, son teoremas. La propiedad dice así. Vamos a poner prop de propiedad. Muchas veces no pongo prop de propiedad o teorema, pero bueno. Este sea n un número natural, ¿no? Si n más uno es mayor que 3 puede ser mayor o igual a 3 pero bueno, no importa. Sin pérdida de generalidad podemos considerar n más uno mayor que 3. Entonces, decimos entonces, n más 2 es mayor que 4. Bueno, uno cuando tiene esto dice, bueno, eh, como siempre, ¿no? Uno tiene la propiedad y no sabe muchas veces por dónde empezar, está perdido. Es un ejercicio, si nos agarran un examen también vamos a tener que pensar un ratito hasta que salga, tampoco es imposible. Digamos que sabemos que nuestra hipótesis es todo esto, esta es nuestra hipótesis, vamos a marcarlo como H, y esto es nuestra tesis. O sea, la tesis es la consecuencia de nuestro argumento, el cual nosotros tendríamos que llegar. ¿No? Nosotros, nuestra hipótesis es, trabajamos con los naturales, en este caso, donde tenemos esta desigualdad, esta inecuación, n más uno mayor que 3. Entonces, implica, a consecuencia, que n más 2 es mayor que 4. Bueno, intuitivamente lo digo, uno se pone a pensar en ejemplos particulares, pero acuérdense que no se puede probar un teorema, una propiedad con ejemplos particulares. O sea, si yo empezaría, bueno, si n es natural, el primer número natural es uno, ¿no? Bueno, uno más uno es 2, 2 no es mayor que 3, entonces no me sirve. Si n es igual a 2, 2 más uno es 3, tampoco me sirve, porque 3 no es mayor que 3, 3 es igual a 3. Pero si n vale 2, perdón, si n vale 3, me queda 3 más 1, 4, 4 es mayor que 3, lógico, está bien, se está cumpliendo la hipótesis, entonces ahí sí podemos arrancar. Y si n vale 3, 3 más uno es 4, 4 es mayor que 3, también se cumple la tesis, porque queda 3 más 2 es 5, 5 mayor que 4. Pero no, está bien, listo, lo hice con 3, con n igual a 3. Ahora lo tendría que hacer con n igual a 4 y probar. 4 más 1 es 5, 5 mayor que 3, 4 más 2 es 6, 6 mayor que 4, se cumple. Bueno, entonces con n igual a 4 se cumple. Después tengo que hacerlo con n igual a 5, con n igual a 6, con n igual a 7, con n... Pero hay infinitos números naturales, o sea, estaría infinito tiempo probándolo con todos los números. Lo cual, eso me está diciendo que no es una forma razonable de poder demostrar la propiedad. La intuición sirve, pero no es el camino para poder hacer una demostración rigurosa del tema. Uno, como novato en matemáticas, uno intenta siempre tirar valores numéricos, casos particulares para entender realmente que la hipótesis implica la tesis, la consecuencia de nuestro argumento, pero no es la forma, no es el camino correcto para poder hacer una demostración en serio, porque estaría eternamente probando con números naturales, lo cual sería absurdo. No tengo tiempo de vida, ni tampoco mis futuras generaciones. Eh, por lo tanto, tenemos que hacer una demostración formal.
en una serie de finitos pasos para llegar de la hipótesis a la tesis. Cuando digo una serie de finitos pasos o pasos finitos, sí, de finitos pasos, significa una serie de pasos contables, claro, hasta llegar a la tesis. En esos pasos tendré que aplicar lo que yo tengo de data, que es la hipótesis, utilizando definiciones y axiomas y propiedades conocidas, ¿no? Conocidas, para poder llegar mediante esos pasos algebraicos, manejando la tesis, ¿no? Utilizando la tesis, hasta llegar, eh, que tengo la hipótesis, hasta llegar a la tesis, perdón. Entonces, en una serie de infinitos pasos, en esos pasos voy a utilizar la hipótesis, perdón, la hipótesis, usando axiomas y definiciones conocidas, inclusive propiedades, hasta llegar algebraicamente a esta condición que no es otra cosa que la tesis de mi argumento. Una vez que llego a la tesis de mi argumento, estoy probando que esta afirmación, que esta propiedad, que este teorema es verdadero. Se supone que todas las propiedades y teoremas van a ser verdaderas, ¿no? No hay ninguna propiedad que sea falsa, no hay ningún teorema que sea falso. Si un argumento es falso, o es inválido, o contradictorio, no es una propiedad, no es un teorema. ¿Está? Eso que quede bien en claro. Bueno, después de hacer un poco de filosofía ante el tema de las demostraciones, nosotros podemos demostrar un teorema, una propiedad, bajo dos métodos conocidos como lo hemos expuesto en los anteriores videos. El primer método es el método directo. Método directo. O sea, arrancando de la hipótesis, utilizando axiomas y definiciones conocidas en una serie de finitos pasos, haciendo algo de álgebra, llegaremos a la tesis. Ese es el método directo. Y el otro método que habíamos visto también en los anteriores videos, por eso repasen los anteriores videos, era el método por reducción al absurdo. El método por reducción al absurdo sería quizás muchas veces más cómodo, porque yo ya sé por dónde arrancar, porque el método por reducción al absurdo es negar la tesis. Niego rotundamente la tesis, o sea, si niego esta tesis sería n más 2 menor o igual a 4, y a partir de allí, a partir de esa negación, hacer una serie de pasos algebraicos hasta llegar a una expresión que se contradice con la hipótesis que me da el problema. Si llego a una expresión que se contradice con la hipótesis que da el problema, significa que he llegado a un absurdo. Ese absurdo, esa contradicción, ese choque que existe entre lo que yo llegué algebraicamente y la hipótesis, es producto de haber supuesto, es producto de haber supuesto la negación de la tesis. Por ende, si el absurdo proviene de la negación de la tesis no la puedo negar. Entonces, como la tesis no la puedo negar, entonces la tesis es verdadera. Y así es el método por reducción al absurdo o por contradicción. Estos dos métodos lo hemos visto. Quizás resulte el método por reducción al absurdo mucho más cómodo que el método directo, porque el método directo, si bien tengo la hipótesis, pero bueno, agarro la hipótesis, pero después no sé cómo arrancar. Quizás sí, quizás en otro ejercicio sí, no todos los ejercicios, o sea, no todas las propiedades son iguales de demostrar, algunas cuestan más, otras cuestan menos. Pero el método por reducción al absurdo ya tengo servido en bandeja por dónde tengo que arrancar. Tengo que arrancar desde la negación de la tesis, en este caso n más 2 menor o igual a 4, porque n más 2 menor o igual a 4 es todo lo opuesto a esto que está acá en la tesis. Y a partir de ahí, haciendo una serie de pasos, ya lo vamos a hacer, vamos a llegar a una expresión que se contradice con la hipótesis dada, y esa contradicción o ese absurdo es producido por haber supuesto la negación de la tesis. Como ese absurdo se proviene por negar la tesis,
significa que no puedo negar la tesis bajo ningún concepto. Y si no puedo negar la tesis bajo ningún concepto, significa que esta tesis es verdadera y la demostración de la propiedad ya está finalizada. Es simple. Ya lo hemos visto en los otros videos, repásenlo. Voy a seguir repitiendo lo mismo, porque me gusta enfatizar el concepto para que quede bien claro. Bueno, entonces vamos a hacerlo por método directo. Cuesta más, cuesta un poquito más. Podría ser que sí, podría ser que no. Algunos dirán, nada, el método directo salimos de la hipótesis aplicando axiomas y definiciones conocidas algebraicamente y llegamos claramente a la tesis. Seguramente alguno que está viendo el video seguramente lo sacó, lo hizo. Va a decir que mira qué pavada está explicando. Sí, es pavada para algunos que saben y para los que no saben, no. Entonces, arrancamos de acá, de n más uno mayor que 3, ¿no? Con esta hipótesis y tengo que llegar con una serie de pasos algebraicos a esta conclusión que es la tesis. Bueno, hagamos un poco mérito al razonamiento. Por lo menos una neurona o media neurona para poder saber por dónde empezar. Bueno, está bien, empiezo por acá, pero ¿qué hago? Está bien, empiezo por ahí. Método directo. N más uno mayor que 3. Yo sé que n es un número natural. Si es un número natural, eso implica que n es mayor o igual que uno. El primer número natural es uno, claro. Entonces, a ver, yo voy a explicar una forma que va a ser útil para próximas demostraciones. Uno cuando tiene que utilizar el método directo, o sea, arrancar de la hipótesis para llegar a la tesis, uno tiene que fijarse, tiene que observar bien la tesis, a donde uno tiene que llegar. A donde uno tiene que llegar a esta inecuación, que n más 2 es mayor que 4. Ahora, esta inecuación es muy parecida a la que está en la hipótesis, con la diferencia que acá hay un uno y acá hay un 2, acá hay un 3 y acá hay un 4. Esa es la diferencia. Entonces, son parecidas ambas expresiones. Entonces, la idea es pensar, como son parecidas ambas expresiones, la idea sería pensar qué le debería hacer a la hipótesis, qué le debería hacer a la hipótesis o qué le debería agregar a la hipótesis para llegar a la tesis. Se supone que cuando uno dice qué le debería hacer o agregar a la hipótesis, significa alguna operación algebraica. Bueno, para pasar de n más uno a n más 2, a n más uno le sumo uno. A n más uno le sumo uno. Para pasar de 3 a 4, a 3 le sumo uno. A 3 le sumo uno. Pero acá hay un mayor en el medio. Bueno, ponelo. Queda así. Y uno dice, hey, ¿cómo hiciste? ¿Sumaste uno acá para transformarlo en n más 2? Sí, correcto. ¿Sumaste uno acá para transformar este 3 en un 4? Sí, correcto. ¿Y acá pusiste el mayor en el medio? Sí, correcto. Pero tengo que, de alguna manera, al hacer este paso, tengo que justificar por qué lo hice, no porque lo hice porque hice magia. No, 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 no. Yo sumé uno a la izquierda y uno a la derecha. ¿Por qué puedo hacer eso? ¿Por qué puedo sumar uno acá a la izquierda y uno a la derecha al mismo tiempo? Tengo que justificar ese paso con alguna definición o axioma conocido. ¿Cuál sería el axioma que utilicé aquí? Pregunta. Si no te acordás, no importa. De transitividad. No, la transitividad no tiene nada que ver. La transitividad dice así, ¿no? Por ejemplo, con el mayor. Si A es mayor que B y B es mayor que C, A es mayor que C. O sea, el primero es mayor que el último. No tiene nada que ver eso acá. Acá no utilicé nada de transitividad. Acá le sumé uno acá a la izquierda y uno acá a la derecha.
el mayor se mantuvo igual. De monotonía. Exacto. Axioma de monotonía. Ahí sí me sale bien. Monotonía, suma orden. Suma orden porque estoy sumando y orden porque hay una relación de orden que es el mayor. Listo. Y ahí, justificando con este axioma, esta operación es válida, me queda uno más uno 2, 3 más uno 4. Ahí. Listo. Llegué a la tesis. Fin de la demostración. Así, claro y conciso. Súper sencillo, claro, bueno, está bien. ¿Y cómo me doy cuenta que tenía que aplicar el axioma de monotonía? Ah, bueno, a ver, vuelvo a repetir. Veamos siempre el parecido que tiene la hipótesis con la tesis. No es que a mí se me ocurrió, uy, soy un inspirado, o me levanté mal ese día, qué sé yo, y de golpe me sobresalté porque estaba soñando una pesadilla y, no, n más uno, le sumo uno a ambos miembros. No, no. No, 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 no es una cuota de inspiración, para nada, ¿eh? No, no, la matemática no se basa en la inspiración, en la musa inspiradora, no. Bueno, una vez podría llegar a ser, pero pocas veces. Pero que se me enciende la luz en medio del examen. Pero bueno, la cuestión es la siguiente. Uno tiene que ver el parecido de la hipótesis con la tesis. Es muy parecida la hipótesis a la tesis. Con la diferencia de que, bueno, acá dice uno, acá dice 2, acá dice 3, acá dice 4. Entonces, ¿qué le tengo que hacer a n más uno para transformarlo en n más 2? Fácil, le sumo uno. Al sumarle uno, como se ve acá, n más uno es n más 2. ¿Y qué debería hacerle al 3 para transformarlo en 4? Y obvio, a 3 le sumo uno. A 3 le sumo uno que transforma en 4. Listo. Bueno, ahora la relación de mayor se mantiene igual, ¿eh? Se mantiene igual. ¿Y eso por qué? Por el axioma de monotonía suma-orden, que me dice que si yo a ambos miembros de una desigualdad le sumo un número positivo, la desigualdad se mantiene en su orden. O sea, le sumo uno acá, me queda n más 2 mayor que 4. O sea, la desigualdad se mantiene como mayor, no cambia el sentido de la desigualdad. O sea, repasando el axioma de monotonía suma orden, decíamos A es mayor que B, C es un valor positivo, puede ser mayor o igual a cero, ¿no? Y acá podría ser mayor o igual también, sin pérdida de generalidad. Entonces, A más C es mayor o igual que B más C. Si hubiese sido A mayor que B, lo mismo, ¿no? O sea, C mayor o igual a cero, se cumple la misma relación, pero no va a aparecer mayor o igual, va a aparecer mayor. A más C mayor que B más C. O sea, este es el axioma suma orden. Claro y conciso. Muy útil. Y así termina mi demostración. Por eso se tienen que fijar. No se tiene que fijar qué parecido tiene la hipótesis con la tesis, para decir, va a ver, ¿cómo paso n más uno a n más 2? Le sumo uno. ¿Cómo paso 3 a 4? Le sumo uno. Pero bueno, le sumo uno a ambos miembros. ¿Pero eso quién lo justifica? Porque el profesor puede preguntar, ¿y cómo lo justificas? Con el axioma de su monotonía de suma orden. Y punto. Hay que justificar los pasos, claro. Y se terminó el chiste. Corto, muy corto. Siempre hay que fijarse qué parecido, vuelvo a repetir, enfatizo, ¿no? El lápiz óptimo me acompaña. Enfatizo. Siempre hay que fijarse qué parecido tiene la hipótesis con la tesis. Y bueno, ya está. Le sumé uno en ambos miembros para transformarlo en la tesis. Vía el axioma de monotonía suma orden. Porque si no justifico y no pongo eso, estoy haciendo cualquier cosa. Me van a decir, ¿por qué sumaste uno en ambos miembros? Y la pregunta de todos. ¿Y cómo se te ocurrió? No, 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 el axioma suma orden lo posibilita. O sea, el axioma de monotonía suma orden lo avala, ¿no? Lo garantiza. Simple. Bueno, y si lo hubiese hecho por el método del absurdo, vamos a poner acá, creo que tengo lugar. Método
Por reducción al absurdo, voy a poner todo eso. Método del absurdo. Bueno, muchas veces se suele decir método del absurdo, método por reducción al absurdo, método del contrarrecíproco. No me quiero meter en sinónimos ahora porque es como distraer un poco la atención de los verdaderos problemas. Eh, ya lo dije en otros videos y volví a repetir acá al principio del video, que el método por reducción al absurdo es suponer lo contrario a lo que está en la tesis. Lo que está en la tesis es n más 2 mayor que 4. Entonces, bueno, supongamos que esto no se cumple, que la tesis no se cumple. Entonces, supongamos que la tesis no se cumple. Supongamos que la tesis no se cumple. O sea, es inválida. No se cumple. Si no se cumple la tesis, entonces n más 2 es menor o igual que 4. N más 2 mayor que 4, bueno, si niego n más 2 mayor que 4, me queda n más 2 menor igual que 4, que es todo lo contrario. Esto es todo lo contrario, esto es todo lo contrario a lo que está en la tesis. Indudablemente. Si acá dice mayor, acá tiene que decir menor igual, si es todo lo contrario. Bueno, listo. Arranco de ahí. Por eso muchas veces es más fácil el método del absurdo, porque lo que tengo que hacer es negar directamente la tesis y ahí con una serie de pasos llegar a la contradicción, o sea, llegar a una expresión que se contradice con la hipótesis del teorema, y si se contradice con la hipótesis del teorema es un absurdo, o sea, significa el absurdo proviene de haber supuesto la negación de la tesis. Entonces, como el absurdo proviene de negar la tesis, significa que no puedo negar la tesis. Y si no puedo negar la tesis es verdadera y el fin de la demostración. El teorema está demostrado. Punto. Simple, sencillo. Ya lo hemos visto esto en otros videos. Entonces, n más 2 es menor o igual que 4. Bueno, ok, ok. N más 2 es menor o igual que 4. Entonces arranco de acá. ¿Qué números son, qué números naturales n hay para que n más 2 sea menor o igual que 4? La pregunta es esa, ¿no? Pues yo estoy acá. La pregunta es, ¿qué números que n perteneciente a naturales existen para que n más 2 sea menor o igual que 4? Bueno, y uno empieza a razonar. Bueno, los números son, bueno, por ejemplo, n igual a 1, me queda 1 más 2 es 3. 3 es menor o igual que 4, sí, correcto. Sí. N igual a 2, me queda 2 más 2 menor o igual que 4. Sí, correcto. 4 es menor o igual a 4, ¿no? 4 es menor o igual a 4. 4 no es menor que 4, pero por lo menos es igual, ¿no? Entonces 4 es igual a 4, se cumple. Ok. Sí. Ahora, con n igual a 3, me parece que la cosa se pudre. Queda 3 más 2, 5 menor o igual que 4. No, 5 no es menor o igual que 4, ni siquiera igual ni menor. Entonces, no. Y de ahí en más, bueno, no creo que encuentre más valores. Alguno puede saltar y decir, bueno, ¿qué pasa? Está bien, con n igual a 3 no encontraste, con n igual a 4, bueno, lo hago la cuenta, pero tendría que probarlo con todos los infinitos números para saber realmente si no existe ningún otro. Entonces ahí está el tema. Ahí está el tema. Tendría que seguir con los infinitos números probando, pero tardaría infinito tiempo. No es la forma de probarlo con casos particulares. Ah, ¿y ahora qué hago? N más 2 es menor o igual que 4.
Tengo que probarlo con todos para que ver que no existen, que los únicos casos son n igual a uno y n igual a 2 y los demás los tengo que tachar. No, no, no termino más. Son infinitos números naturales que hay. Entonces, ¿cómo hago realmente la demostración? Pregunta, ¿cómo hago la demostración? Yo parto de acá, n más 2 menor o igual que 4. ¿Y qué tengo en la hipótesis? En la hipótesis tengo, en la hipótesis tengo n más uno mayor que 3. Entonces, sí, ¿qué pasa si a n más uno mayor que 3 le aplico el axioma de monotonía suma orden? ¿Por qué? Porque, bueno, la cuestión es la siguiente. No es porque se me ocurrió aplicar el axioma de monotonía suma orden, sino lo que tengo que hacer es esto. Acá tengo un n más 2 y como dije antes, ¿qué debería hacerle a n más uno para transformarlo en n más 2? Y bueno, le sumo uno. ¿Qué debería hacerle al 3 para transformarlo en este 4? Y bueno, sumarle uno. Entonces, ahí ya me da la pauta que tengo que aplicar el axioma de monotonía suma orden. Entonces, por axioma de monotonía, voy a poner todo suma orden, le sumo uno a ambos miembros y me queda n más 2 mayor que 4. Entonces, llegué a esta conclusión. N más 2 mayor que 4. Y acá estoy suponiendo la negación de la tesis, que es n más 2 menor o igual que 4. Entonces, esto que está acá y esto que está acá entran en choque, producen una contradicción. Producen una contradicción. Absurdo. Acá está el absurdo. Este es el absurdo. ¿Por qué? Porque yo no puedo encontrar, perdón, hay que borrar, era una N. Yo no puedo encontrar un número n más 2 que sea menor o igual que 4, que es lo que supuse negando la tesis, y esto a lo que llegué n más 2 mayor que 4. Me queda un rotundo absurdo, un número, este número que está acá. No puede ser mayor que 4 y menor igual que 4 al mismo tiempo. Es imposible. Si uno lo grafica esto, a ver si me sale bien el gráfico, supongamos que n más 2 está acá. N más 2 mayor, mayor que 4. Si es mayor que 4, pongámosle que el 4 está acá. Bueno, es así. Pero no puede ser al mismo tiempo menor o igual que 4, porque para que sea menor o igual que 4, debería suceder esto. Acá aparecer el n más 2 y acá el 4. Entonces, lógicamente ahí n más 2 es menor, menor o menor o igual que 4. No pueden suceder las dos cosas al mismo tiempo. O una cosa o la otra. O una cosa o la otra. No puede ser n más 2 mayor que 4 y menor o igual que 4 al mismo tiempo. O n más 2 está a la derecha de 4, o sea, n más 2 mayor que 4, o n más 2 está a la izquierda de 4, o sea, n más 2 menor que 4. No pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Imposible. Y el absurdo viene por ese lado. El absurdo significa que esto es rotundamente imposible, o sea, absurdo. Si llegué al absurdo, listo, se terminó todo, porque el absurdo ¿de dónde proviene? De haber supuesto la negación de la tesis. Esto no lo puedo suponer entonces, porque llega un absurdo. Entonces, como no puedo suponer la negación de la tesis es verdadera, o sea, esta tesis es verdadera. Entonces, a consecuencia, este es el símbolo en consecuencia, n más 2 mayor que 4 es verdadero. O sea que la tesis es verdadera y terminó la demostración. ¿Se entendió esto? Sí.
¿Entendió? Esa es la forma de demostrarlo por el método del absurdo. Eh, Estuvo bueno, me pareció interesante y motivador porque esto es repasar todo lo que hemos visto con otras propiedades, pero es repasar lo mismo y ahora en el próximo video vamos a hacer otra demostración, porque la idea es enfatizar la forma de razonar. Esta forma de razonar con método directo y del absurdo se aplica en lógica, en matemática, en álgebra, en análisis matemático y en todos los análisis matemáticos y álgebras que puede haber en la carrera de exactas o en cualquier carrera de técnica o de ciencia o de ingeniería o de lo que sea, tenemos que saber demostrar. Tenemos que saber. Bueno, espero que les haya gustado. Pasó media hora, vamos al video 19. Los invito a repasar, a rever todo esto, a detenerse en los puntos que yo hago hincapié. Por eso, quizá uno de estos lo puedo hacer rapidísimo, en 5 minutos, pero no es la idea de hacerlo en 5, hacer un TikTok, un video de TikTok de 5 minutos para aplicar el método directo o del absurdo. No, esto no es TikTok. Esto es sentarse media hora con un café, mirar y pausar el video en las cosas que uno duda. Bueno, cualquier cosa me escriben debajo de YouTube en los comentarios, pero uno se detiene y ve paso a paso y se detiene bien en el razonamiento y también en lo que digo, no porque a mí me guste hablar, sino me gusta expresarme como para enfatizar cada uno de los pasos a seguir, porque si no, bueno, sería, digamos, el idioma mudo, el idioma de símbolos y no hago nada, lo escribo y bueno, fíjense si entienden. Pero bueno, bárbaro, nos vamos al video 19, vamos a seguir apostando a propiedades, repasen todo y bueno, los veo allí. Que les sea muy leve. Chau, chau.